bienvenidas y bienvenidos. El mundo se complica. En los Estados Unidos, un expresidente de la República fichado por la justicia, el primero en la historia de ese país, y además con buenas posibilidades de repetir en el cargo. Eso en los Estados Unidos. En Europa se desarrolla ya la Tercera Guerra Mundial en territorio ucraniano y lo que es peor, el fin de la civilización depende ya de un error humano que haga estallar las ojivas nucleares que poseen las potencias mundiales. Si algo faltaba a todo esto, el mundo mira hacia Oriente y Estados Unidos y Europa pues prosiguen en un lento pero constante proceso de decadencia, mientras al mismo tiempo China, Rusia, Brasil y la India lideran la alternativa a esa Europa y a esa América con los BRICS, que son una especie de G7 alternativo. En medio de esta tolvanera, de este lío de hechos, en un mundo que no cesa de complicarse, un mundo cada vez más enfermo el ser humano, un ser humano convertido ya en un vulgar fruto de consumo, consumado y consumido por sí mismo, que diría Alberto Cortés, un ser humano que sigue siendo el único animal que daña a sus semejantes sin necesidad y sin razón, solo por dañarlo. En un mundo así, ¿cuál es el sitio que ocupa la República Dominicana, nuestro país? ¿Cuáles son los planes y acciones de nuestro gobierno, pero específicamente de nuestra Cancillería, para enfrentar lo que el planeta, con guerras, con desigualdad y con la peste de la depresión, le ha echado encima a nuestro país, a nuestra nación? Pues miren, para esto y algo más, en esta entrega pues tenemos un invitado de excepción. El señor Canciller de la República, el doctor Roberto Álvarez, estará con nosotros para ustedes después de la pausa. No se vayan muy lejos, ya regresamos. Continuamos. Esto es Maquinis. Señor Canciller de la República, doctor Roberto Álvarez, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está la familia? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Pablo. Como siempre, un placer estar contigo y tu audiencia. Bueno, ya son 3 años. ¿Qué ha cambiado en la Cancillería, en la gestión de Roberto Álvarez en todo este periodo? Mira, es la gestión del presidente Abinader. La gestión del señor Canciller al frente del Ministerio Exterior, que sabemos que eso lo maneja el señor presidente. Dígame. Muchas gracias. Pero es la política exterior que dirige el presidente que nosotros ejecutamos, implementamos. El presidente desde el principio tenía muy claro que había que transformar la Cancillería. Y como siempre repito, 3 objetivos principales. Primero, la protección de los dominicanos en el exterior. Segundo, la promoción de nuestras exportaciones y atracción de inversión extranjera directa. Y tercero, la promoción de los valores democráticos y de derechos humanos. Esos 3 objetivos requerían un eje transversal que es la profesionalización, modernización, transformación del servicio exterior, del cuerpo diplomático dominicano. Porque si tú no tienes a personas capaces, bien entrenadas, que tienen una visión geopolítica y tienen claro los intereses nacionales dominicanos, es muy difícil llevar a cabo esos 3 objetivos. Así que en eso nos hemos abocado. Primero fue un saneamiento de la nómina, eliminando todas las botellas. Segundo, estableciendo una escala salarial digna para los empleados en el servicio exterior. Tercero, estableciendo un número máximo de personas para cada embajada u organismo internacional, porque no había ningún parámetro para ello y lo establecimos en base a criterios objetivos. ¿Eso significa entonces que la nómina se ha reducido en esta... Considerablemente. El número de empleados ha bajado. Claro. Y los que no solamente se redujo la nómina, sí, sino que nos permitió hacer el aumento salarial sin necesidad de
aumentar el presupuesto Y del el ministerio. caso de los ex empleados desvinculados que eran de la carrera administrativa y que hay una demanda ante la justicia, ¿cómo se está manejando eso? Porque a uno le llamó la atención, no manejo el caso Sí. a profundidad, pero que siendo de la carrera hayan sido desvinculados y no se les han dado las prestaciones. ¿Cómo está eso? Sin entrar en unas explicaciones técnico-jurídicas Exacto. demasiado largas para ello, hay una creencia de que con solo haber servido 10 años era suficiente, y en su momento lo fue bajo la ley original del 1964. Pero entraron en vigencia varias leyes de la administración pública, no de Cancillería, Okay. que cambiaron los términos en cuanto a la carrera administrativa y diplomática, en términos de había un plazo para presentar ciertas solicitudes para entrar a las carreras administrativas o diplomáticas, y ese plazo perimió hace tiempo. Por lo tanto, los 10 años es un mito que existe, y sin embargo se han obtenido sentencias en el Tribunal Superior Administrativo en base a ello, condenando a la Cancillería. Nosotros hemos apelado y eso está ahora mismo en el Tribunal Constitucional para un fallo de parte del tribunal eventualmente. Y en el aspecto de las inversiones, de captar, que es un nuevo concepto, de que el diplomático también se ocupe de captar inversiones al país. ¿Eso ha dado resultados en esta gestión? Bueno, mira, el año pasado las inversiones directas superaron los 4.000 millones de dólares por primera vez. El presidente lo ha repetido eso múltiples veces. No te puedo decir que nosotros fuimos responsables. Pero una partecita, de ese aumento, por lo menos, tiene que ver con lo que... Por lo menos siendo ese uno de nuestros objetivos, podemos sentirnos parte de ese logro. También entrenamos y ya ocuparon sus cargos agregados comerciales. Por primera vez no, ya existían anteriormente, pero nuevos, súper bien entrenados, que han sido desplegados a través del mundo. Y esos, desde el año pasado, han comenzado ya a hacer unas nuevas funciones, buscar los nichos para los productos dominicanos. Pero en ese sentido, muy breve, el presidente Abinader también entendió desde el principio que el entorno geográfico nuestro es donde existen grandes oportunidades que no hemos explorado o no habíamos explorado debidamente en el pasado. Y ahí nos hemos abocado en los países del CARICOM de habla inglesa, las islas, y países como Guyana, por ejemplo, donde hemos abierto una embajada, y tú y el público recordará de que el presidente Abinader con una gran delegación visitó Guyana este año, y el presidente Ali de Guyana vino también con una gran delegación hace poco tiempo. Y hay una serie ahora mismo de acuerdos, proyectos importantísimos para el país en marcha. Lo mismo estamos tratando de hacer con Jamaica, Bahamas, de nuestra región, sin olvidar el resto del mundo, obviamente, ¿no? El caso del CARICOM, uno siempre ha criticado que la República Dominicana como que ha vivido medio de espalda al Caribe inglés. ¿Eso ha mejorado en esta gestión? Bueno, el presidente Abinader ahora tiene relación personal con la mayoría de los primeros ministros o presidentes del CARICOM, a punto de poder levantar el teléfono y llamarlos de primer nombre. Con Mia Mottley de Barbados, el presidente... Un gran conversador, el presidente Ali de Guyana. Súper. O con el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley. El presidente de Surinam viene ahora en visita oficial al país el 5 y 6 de octubre también. Así que hay toda una sinergia que está ocurriendo y un dinamismo actual. El primer ministro de Jamaica, Holness, también va a venir, estamos trabajando en la fecha, va a venir al país. Esto es inédito en las relaciones nuestras con el CARICOM. Y era una vieja petición y una crítica reiterada a nuestra política exterior, que vivíamos de espaldas. Nosotros deberíamos ser el granero de esos países. En eso estamos. Pero en los ejes está lo de la defensa de los derechos humanos y promoción de los derechos humanos. ¿Eso no está creando un ruido en nuestra relación con Haití, este problema de que las mafias
cívico-militares empresariales, el gobierno no logra, yo sé que no tiene que ver con la Cancillería eso, pero el gobierno no logra frenar esas mafias, entonces hay un entra y sale. Y en medio de estas mafias que se paga en el destacamento, se paga en Jaina para que lo suelten, en todo esto siempre ocurren los excesos que tienen que ver con derechos humanos y al país lo están acechando. Esta semana salió en BBC un reportaje que nos da por la Santa Madre, muy duro en lo que tiene que ver con la deportación de menores y todo este tipo de cosas. ¿Cómo se ha manejado la Cancillería con esta situación? Vamos a separar, por favor, ciertos aspectos de lo que tú estás señalando. En primer lugar, tema migratorio es un tema muy particular y no engloba, no es todos los derechos humanos. República Dominicana y el gobierno del presidente Abinader hoy puede hasta cierto punto ufanarse de la política de que somos uno de los países de la región que tiene una política de derechos humanos admirable hasta cierto punto. Aquí no existen presos políticos, aquí no existen perseguidos, aquí existe libertad de expresión y difusión del pensamiento. Una gran diversidad de opiniones en ese sentido. No, esos son avances, pero me refiero al tema haitiano, los niños deportados. Yo sé, pero tú comenzaste con el tema de derechos humanos, que la política de derechos humanos, si no es cuestionable, dado el tema migratorio, yo estoy tratando de separar y decirte que en relación a lo que ocurre en la región, República Dominicana tiene un gobierno respetuoso de los procesos democráticos y de los derechos humanos. Y que por lo tanto tenemos suficiente derecho para poder hacer en ocasiones críticas a procesos en la región que no consideramos de que se apegan a los principios de la Carta Democrática Interamericana, por ejemplo. En el término migratorio, tenemos obviamente ciertos temas a resolver. Esto no es nada nuevo y tú lo sabes, que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo una situación extremadamente difícil. Tenemos el derecho a repatriar, eso no lo cuestiona nadie. A cada rato sale de que se está cuestionando el derecho dominicano a deportar. Eso no es verdad. Es la cuestión de cómo se hace las deportaciones. Cuando se hacen deportaciones, tú debes tener cuidado en que se respete la dignidad de la persona y que se respeten ciertos procesos mínimos administrativos. Ahí están los errores. Entonces, ahí es donde viene, porque no es fácil entrenar a tantos agentes de repente, etcétera. Y en eso están las condiciones de los centros de detención, de los autobuses en los cuales se lleva a cabo. Entonces ahí viene la cuestión del presupuesto en lo que estamos hablando. Entonces, hay también una creencia, ¿no?, de que Haití es un país que necesita apoyo de la comunidad internacional y que toda su población son víctimas, básicamente, y que República Dominicana tiene una responsabilidad de atender. Eso es de parte de ciertos sectores internacionales. Bueno, eso es algo lo cual tenemos que enfrentar y simplemente aclarar de que esa no es nuestra responsabilidad de las autoridades haitianas. Sí, pero se puede mejorar el aspecto, por ejemplo, por eso quiero ser justo, esto no tiene que ver con, no depende, la policía no depende de la Cancillería, ni el Instituto de Migración lo maneja el canciller. Entonces, todo lo que está pasando en el llamado vacacional de Jaina, o pasa en un destacamento, estas mafias que Migración los saca y las mafias los entra, pasa el tiempo y uno no ve una reacción. Esta es una crítica más al gobierno que a Cancillería, pero el problema está, y ya cuando entramos en los derechos humanos, ahí sí afecta al país en general, incluye a la Cancillería, porque el drama de los deportados, que el gobierno dice que no, y los organismos internacionales, algunos hablan de que sí, esto de deportar menores de edad, los excesos que se cometen, ¿se está trabajando para mejorar eso de alguna manera? Claro que sí. En primer lugar, a nosotros en Cancillería nos compete también estar
al tanto y estar vinculado a lo que ocurre en la Dirección de Migración. Y estamos en continuo contacto con el director Alcántara, siempre, y tenemos un diálogo para exactamente mejorar las condiciones, lo que tú has señalado. Sí, sí. En cuanto a la puerta giratoria, ese es uno de los graves problemas que tenemos. ¿Quiénes son los responsables continuamente cuando tú ves de que lamentablemente se cae un camión o un van o un autobús en un canal y se ahogan? ¿Quién es el chofer o quiénes son los que han promovido eso? Son dominicanos. Claro. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí que penalizar de la manera más fuerte posible el tráfico. Los traficantes deben ser estigmatizados en nuestro país como un crimen, uno de los peores crímenes que se puede llevar a cabo. Y eso se ha hablado en el gobierno. O sea, hay una comprensión en el Palacio de la gravedad de todo esto y que nos podemos sacar la lotería en cualquier momento con un exceso que nos ponga, porque en esto hay un problema del débil y el fuerte. Un problema entre Estados Unidos y República Dominicana. Siempre Estados Unidos va a ser el malo, porque somos los débiles. Un problema a nivel de imagen, a nivel internacional, problema entre Haití y República Dominicana, nosotros somos los malos de la película, antes de ir a analizar los hechos. Entonces tenemos que cuidarnos, y parece que no nos estamos cuidando, porque esto continúa. Si nosotros vamos a hacer efectivo algún día el 80-20 en la contratación del sector agrícola, sector construcción, el sector que sea, si eso se va a lograr, hay que parar el ingreso ilegal, irregular de migrantes. Y eso implica terminar con las mafias que llevan a cabo, son de los dos lados, pero en el caso dominicano, pero nosotros nos compete realmente meter preso a esas personas, cárcel seria, grave, por ese delito que debería ser casi equiparable a un crimen de lesa humanidad para nosotros. Por lo menos de lesa patria, para que comencemos. Totalmente, por ahí, eso. Pero, entonces sí hay conciencia de ello y de hecho el proyecto de ley de tráfico de migrantes que en su momento fue retirado y en el cual hemos estado trabajando, el tráfico de migrantes ahí penaliza, y el nuevo proyecto de ley, seriamente, gravemente al traficante. Esa es una de las importancias de ese proyecto de ley. Pero mencionó la ley del 80-20. Uno no ve, pasan los tiempos y cada día más rubros agrícolas dependen de la mano de obra haitiana, más el sector construcción depende de la mano de obra haitiana generalmente ilegal. Entonces no es el momento de sentarse con los sectores productivos y darle, qué sé yo, te voy a dar una gracia, sigue contratando ilegales durante 6 meses, ahora dentro de 6 meses te voy a partir en 2 y te voy a aplicar la ley. O sea, no se ha hecho algún tipo de convenio, porque lo cierto es que la economía, el proletariado nacional se está convirtiendo en un proletariado extranjero y parcialmente ilegal, y eso es muy, muy peligroso. A ver. El proletariado ilegal o irregular es sumamente peligroso, sumamente peligroso. Por eso es que me critican acerbamente cuando digo que primero hay que regularizar una parte de esa población que está trabajando, que tiene años trabajando en esos sectores, de una manera. Una vez que tú regularizas, ¿no?, ya tú cierras la puerta en ese sentido por completo. Pero para que eso sea una realidad, tú tienes que cerrar la frontera. Tienes que real y efectivamente cerrar la frontera. Y es posible hacerlo. Es absolutamente posible. Gente cree que no es posible, sí lo es. Pero para ello se necesitan no solamente penas fuertes, sino también tener un registro biométrico de todo el mundo que está en el territorio, y eso se está haciendo de forma tal que evitemos aquello de que las personas no tienen documentación, que por cierto, lo que tú dijiste anteriormente, la deportación de menores. Ocurre que muchos son de 15, 16, 17 años sin documentos y por lo tanto no tienes manera de saber en ese momento la edad. Entonces, pero de todas formas se ponen en manos de aquí originalmente de CONANI.
Y Conani es que se encarga, el grueso de los jóvenes son pasados a través de Conani a su comparable institución en Haití. Lo que pasa, canciller, que este problema es sumamente serio, pasa el tiempo y nosotros tenemos que irnos a una pausa para seguir con ese tema despacio, porque está el drama de que la República Dominicana a un señor que es un apátrida, porque no tiene ningún... Él está aquí, uno sospecha que es haitiano y habla como haitiano, pero él no tiene ningún documento. Entonces, eso imposibilita el plan de regularización, más los enemigos que tiene ese plan. Vamos a hablar de eso después de la pausa, porque me parece fundamental, porque podría ser el inicio de la posibilidad de una esperanza de organizar la migración en el país. Con su permiso. Ya regresamos. ¿Es posible cerrar la frontera? Sí. Te puedo señalar otros países que lo han hecho efectivamente, entre otros Israel, por ejemplo. ¿No? La cuestión es ponerse serio.